La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, yo soy Italia López y los saludo a nombre de Jimena Tolama. Los aranceles de Estados Unidos a México y Canadá entran en vigor y comienzan las respuestas. Mientras que con Argentina se abren las puertas para un acuerdo comercial. TSMC aumentará sus inversiones en Estados Unidos, el gobierno mexicano inicia una nueva investigación por dumping, BYD recauda recursos con la venta de acciones y la Zara de China prepara su expansión global. No olviden hacer clic al botón de seguir podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Después de un mes en pausa, los aranceles de 25% a las mercancías de México y Canadá por parte de Estados Unidos entraron en vigor a la medianoche de este martes, en hora del este, aunque en tiempo del centro de México arrancaron un poco antes, a las 11 de la noche, aún de lunes. La tarde de ayer, el presidente Donald Trump reafirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los aranceles entrarían en vigor y que no había margen para llegar a un acuerdo con ninguno de sus vecinos y socios comerciales. La confirmación de Trump llegó tras días de declaraciones contradictorias por parte de funcionarios de su administración e incluso del propio mandatario sobre cuándo entrarían en vigor las tarifas y si finalmente se aplicarían. En especial tras las reuniones con sus contrapartes para abordar las preocupaciones en materia de seguridad y de migración que el gobierno estadounidense señaló como los motivos para imponer estas medidas. En un comunicado publicado tras la entrada en vigor de las tarifas, la Casa Blanca recordó que en noviembre Trump prometió imponer aranceles hasta que se frenara el flujo de fentanilo y de migrantes irregulares a su país. Tras el anuncio de la Casa Blanca, el tipo de cambio tocó los 20.81 pesos por dólar, una continuación de un comportamiento volátil que comenzó con las declaraciones vespertinas del presidente. El gobierno de México no emitió un pronunciamiento el lunes, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con los miembros de su gabinete en Palacio Nacional por la tarde, lo que recuerda lo que vivimos hace un mes cuando la amenaza de aranceles estuvo cerca de concretarse por primera vez. Horas atrás, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que estaba considerando un escenario de aranceles parciales y reiteró que su gobierno tiene este plan ante lo que acontezca. Hay que tener temple, serenidad y paciencia, declaró, una postura que ha mantenido desde el inicio del diálogo con Estados Unidos. Canadá, mientras tanto, dijo que ha preparado un amplio paquete de contraaranceles contra los productos fabricados en Estados Unidos. Dicho paquete es el que anunció el primer ministro Justin Trudeau en febrero y que incluye aranceles del 25% sobre productos como el café, el jugo de naranja, el vino, la mantequilla de cacahuate, así como vehículos, camiones, aluminio y acero. Trump también impuso un arancel de 10% adicional a las importaciones de China después de imponer tarifas de la misma magnitud a inicios de febrero. Y el gobierno chino ya respondió con tarifas adicionales de 10% y de 15% en alimentos y productos agrícolas estadounidenses, como el pollo, la avena, el maíz, cerdo, carne, frutas y verduras. Además, agregó a 15 empresas estadounidenses a la lista de control de exportaciones, lo que prohíbe las exportaciones de productos de doble uso a estas compañías, y añadió a 10 empresas a la lista de entidades no fiables, lo que les prohíbe exportar o importar en China, así como hacer nuevas inversiones en ese país. En semanas pasadas, analistas consideraban que este escenario de aplicación de aranceles se veía poco probable, en parte porque se habían convertido en la carta de Donald Trump para conseguir otros objetivos. O bien que de aplicarse serían de corta duración debido a que la medida no solo afectaría a México o a Canadá, sino al propio Estados Unidos. Una duración más prolongada de los aranceles implicaría un impacto más profundo a la economía mexicana, que ya se encamina a una contracción económica en 2025. El lunes, el indicador IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas apuntó la persistencia del estancamiento económico, mientras la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado de Banco de México, correspondiente al mes de febrero, mostró pronósticos económicos pesimistas. Los analistas ahora pronostican que la economía crecerá 0.81% en 2025, un porcentaje menor al 1% que se esperaba en la encuesta de enero, mientras para 2026 se estima que la economía se expandirá 1.7%, ligeramente menor al 1.8% esperado en la encuesta anterior. América Latina. Y mientras la relación con sus principales socios comerciales enfrenta desafíos, con Argentina es otra historia. En la misma conferencia de prensa en la que reafirmó las medidas contra Canadá y México, Donald Trump abrió la puerta a establecer un tratado de libre comercio con el país gobernado por Javier Milei, con quien tiene una buena relación.
Consideraré cualquier cosa, dijo el presidente de Estados Unidos, quien además elogió a Milei, y cito: creo que es un gran líder, está haciendo un gran trabajo, está haciendo un trabajo fantástico, resucitó al país del olvido. En el último encuentro entre Milei y Trump, que ocurrió la semana pasada durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, el mandatario argentino expresó una intención similar, asegurando que de no ser porque Argentina es parte del Mercosur, trabajaría en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que no cargue injustamente, dijo, sobre las espaldas de los productores argentinos, pero tampoco sobre los americanos. Ya veremos si se concretan estas intenciones por parte de ambos líderes. En otras noticias. Y volviendo al motivo principal de la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, Taiwan Semiconductor Manufacturing, el principal productor de chips de inteligencia artificial, mejor conocido como TSMC, anunció una inversión de $100,000 millones adicionales en plantas estadounidenses que aumentarán su producción de chips en suelo estadounidense, en línea con el objetivo del presidente de aumentar la fabricación nacional. El CEO de TSMC, C.C. Wei, acompañó al mandatario durante el anuncio en la Casa Blanca. Wei dijo que produciría muchos chips para apoyar al progreso de la inteligencia artificial y de los teléfonos inteligentes. Esta inyección de recursos aún requiere el visto bueno del gobierno de Taiwán. Este anuncio se suma a los $65,000 millones en inversiones planificadas de la compañía en Estados Unidos, que eventualmente contará con un total de 5 plantas en ese territorio. 3 para la fabricación avanzada de obleas y 2 para el empaquetado avanzado. TSMC, uno de los proveedores de Apple, anunció su inversión para la primera planta en suelo estadounidense, ubicada en Arizona, en 2020, durante el primer periodo de Trump como presidente. Nvidia, quien es el principal socio de fabricación de TSMC, dijo que confiaba en las nuevas plantas para anclar una cadena de suministro de tecnología resistente en Estados Unidos. Recordemos que la pandemia de COVID en 2020 provocó disrupciones que resultaron en una escasez de chips que afectó industrias desde la tecnológica hasta la automotriz y obligaron a replantear la relocalización de estas cadenas. El anuncio, además, ocurre después de que empresas como SoftBank, OpenAI y Oracle anunciaron, también junto a Trump, la creación de una nueva compañía llamada Stargate para incrementar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos con una inversión inicial de $100,000 millones. Esto es el dato del día. En las últimas horas de la pausa arancelaria, el gobierno mexicano anunció el inicio de una investigación sobre el dumping de acero laminado importado de China y Vietnam. En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que la indagatoria ocurre después de que la discriminación de precios de estos países ocasionó una amenaza de daño a la producción nacional. La dependencia que encabeza Marcelo Ebrard también anunció una tarifa provisional sobre un caucho sintético procedente de China por supuesto dumping, es decir, cuando se venden productos en el extranjero a un precio inferior al que tendría ese artículo en el país que lo exporta. Este anuncio se suma a otros que se han hecho en últimas fechas y que ponen la lupa en las importaciones de otros materiales como las mercancías textiles. También se da tras las reuniones que sostuvo Ebrard con funcionarios estadounidenses, como el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer. El vínculo con China es visto como un desafío en la relación de México con Estados Unidos y las negociaciones alrededor de los aranceles, así como uno de los puntos que se debatirán en la próxima revisión del TEMEC. Analistas de Morgan Stanley dijeron en una nota que existen limitaciones institucionales en México que dificultan ejecutar cambios en la política hacia China, lo que señalaron como un riesgo clave en el largo plazo. El análisis indicó que el gobierno mexicano tendrá que realizar una profunda calibración de su política institucional para rehacer su manual de globalización, aunque alinearse con los objetivos de Estados Unidos sobre China tendrá afectaciones en aspectos como la política de inversión mexicana. Acciones y reacciones. BYD recaudó $5,600 millones a través de la venta de nuevas acciones en Hong Kong, la de mayor tamaño en los últimos 4 años. La compañía vendió un total de 129.8 millones de acciones a un precio inferior al del cierre del lunes en Hong Kong y ocurre después de un fuerte desempeño por parte del fabricante de autos eléctricos. BYD vendió 318,000 vehículos en febrero, lo que significó un incremento de 161% anual.
Además, le permite aprovechar el rally de sus acciones, que han subido 46% en Hong Kong desde su mínimo en enero, lo que contrasta con la caída de 29% de Tesla, uno de sus competidores, en el mismo periodo. ¿Y cuáles son los planes de BYD con los recursos? La automotriz lo destinará a la expansión de su negocio en el extranjero, un movimiento que le permite evitar los aranceles sobre los vehículos fabricados en China, y también los empleará para la investigación y desarrollo, complementar el capital del trabajo y gastar en propósitos corporativos generales, de acuerdo con Bloomberg News. El último sorbo. Urban Revival, una empresa que en el futuro quiere ser tan grande como Shein, H&M o Zara, está cerca de abrir una tienda insignia en la ciudad de Nueva York, la primera que tendría en Estados Unidos. Esta ubicación es una de las 25 tiendas fuera de China que la empresa prevé abrir este año. Otras se ubicarán en Reino Unido, en Japón y en Medio Oriente. Si todo sale de acuerdo con sus planes, el próximo año acelerarán las aperturas hasta alcanzar el centenar de unidades. De acuerdo con Bloomberg News, los planes de expansión de Urban Revival fuera de China no solo tienen que ver con puntos de venta, sino con fábricas. La empresa proyecta empezar la producción en Turquía para atender al mercado europeo y explorará socios para atender al mercado estadounidense. Este detalle es importante porque habla de cómo las empresas chinas deben pensar en una cadena de suministro paralela en la era Trump, quien, además de imponer más aranceles a China, busca cerrar el denominado umbral de minimis, que permite que las importaciones por debajo de los $800 eviten pagar impuestos adicionales y que son empleadas por e-commerce de países como China, entre ellos Temu o Shein. Pero volviendo a los planes de Urban Revival, la empresa debe superar además otro desafío, que a diferencia de empresas como Shein, que han ganado terreno fuera de Asia mediante sus modelos de venta en línea, las minoristas chinas con tiendas físicas no han tenido el mismo éxito al conquistar a los consumidores estadounidenses. La estrategia del CEO de la marca china, Leo Li, es seguir los pasos que han funcionado en su país de origen, aprovechar la cadena de suministro y la experiencia en e-commerce para responder con rapidez a los gustos de los consumidores. En términos de precio, los artículos serán hasta 5 veces más caros que en Shein, pero inferior a rivales como Zara. Leo Li proyecta que en la próxima década habrá más marcas chinas globalizadas. Veremos si ocurre y cuáles lo logran. Mucho aranceles hacia y Norteamérica en el episodio de este martes y seguiremos desmenuzando el tema con la respuesta oficial de México. Recuerden que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter @laestrategiamx y en YouTube los episodios completos en video. Que tengan un excelente martes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.